Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este hermoso suéter para mujer. Es de verdad sencillo, ultra sencillo. Se teje en una sola pieza, con punto Santa Clara, también se le llama punto de espuma o punto bobo, que significa tejer siempre de derecho, todos los puntos de derecho. Van a ver que es muy sencillo y al final obtenemos una prenda muy cómoda, muy abrigadora, bueno, de esos suéteres que todo el mundo quisiéramos tener. Así que bueno, vamos a ver qué necesitamos para tejer. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y si les gustó el tutorial, que le den al me gusta que está allá abajo y lo compartan con sus amigos y amigas tejedoras. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo lo voy tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son lana en grosor número 5 o grueso o bulky se llama también. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 8 milímetros, una aguja lanera y como siempre tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer el suéter con las agujas de 8 milímetros, vamos a montar 56 puntos. Para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos al lado izquierdo y que no nos sobre ni nos falte material a la hora de montar los puntos, yo lo que hago es lo siguiente por si a alguien le sirve. Simplemente enrollo la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 56 puntos, así que enrollo la lana 56 veces. 56 veces enrollé la lana. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar al lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, cada quien puede montar los puntos como prefiera, como le guste más. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la hebra de lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a meter por la aguja y ahora doy una lazada con la hebra que tengo en la mano izquierda, que es la que acabo de medir. Saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 56 puntos. Una vez que tenemos montados los 56 puntos, ahora sí vamos a empezar a tejer y vamos a tejer en punto Santa Clara. También se le llama punto bobo o punto de espuma. Es un punto sencillísimo, consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Es lo más fácil que hay. Y bueno, nuestro suéter es sencillísimo, lo vamos a hacer en una sola pieza. Van a ver que resulta muy fácil y divertido tejer este suéter. Empezamos a tejer. Primero les voy a decir que los 2 puntos que están en el extremo les vamos a llamar punto de orilla. El primer punto siempre en todas las vueltas lo vamos a pasar de derecho sin tejer, lo deslizamos, pero en esta que es su primera vuelta sí lo tenemos que tejer. Y el último punto simplemente lo vamos a tejer también de derecho, pero retorcido para que nos vaya quedando más apretadito el borde. Entonces vamos a empezar. Como les dije, esta es la primera vuelta y por eso sí tejemos el primer punto. Después ya no. Continuamos tejiendo todos los puntos de derecho y terminamos la vuelta.
Entonces, el último punto lo tejemos de derecho retorcido, es decir, en vez de tomar el punto por aquí adelante, lo voy a tomar por detrás. Tomo la patita de atrás del punto y tejo de derecho. Eso se llama derecho retorcido. Y ahora la segunda vuelta o la vuelta por el revés de la labor es lo mismo, simplemente vamos a tejer todos los puntos de derecho. Ahora sí ya vamos a ver cómo se desliza este punto de la aguja izquierda a la derecha, simplemente lo deslizo, no lo tejo, pero todos los demás ya los sigo tejiendo de derecho. Este es el punto Santa Clara o punto bobo. Entonces, tejiendo así en punto Santa Clara, vamos a continuar hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 33 centímetros aproximadamente. Ahora que ya llegamos a 33 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, vamos a aumentar los puntos para las mangas. Vamos a aumentar 28 puntos de cada lado y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este primer punto, ahora sí, tejo un punto, lo saco y lo vuelvo a poner en la aguja izquierda. Otra vez, tejo un punto, lo saco y lo vuelvo a poner en la aguja izquierda. Tejo, saco y regreso a la aguja izquierda. Y así vamos a montar 28 puntos. Muy bien, 28 puntos aumentados. Ahora los empezamos a tejer normalmente en punto Santa Clara. Como es el primero, nos tocaría deslizarlo, pero al ser su primera vuelta, la primera vez que lo vamos a tejer, lo tejemos de derecho normal. Ya después siempre lo vamos a deslizar. Ahora tejemos toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Y ahora vamos a aumentar igual 28 puntos del otro lado. Entonces tejo el primero y monto en la aguja izquierda. Así hasta 28 puntos. Una vez que montamos los 28 puntos de la otra manga, pues simplemente vamos a empezar a tejer igual en punto Santa Clara, ahora con estos 112 puntos que tenemos en total en la aguja. Así continuamos tejiendo hasta que completemos 44 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos ahí, lo que vamos a hacer es formar el escote. Esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Simplemente vamos a tejer solamente 49 puntos. Igual, continuamos en punto Santa Clara, pero solamente tejemos 49 puntos. Y 49 puntos. Ahora, todos estos puntos se van a quedar aquí en la aguja. No les pasa nada, ahí se van a quedar. Y nosotros vamos a trabajar solamente con estos 49 puntos. Vamos a continuar tejiendo en punto Santa Clara hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 52 centímetros. Yo tejí 13 vueltas en total aquí en la parte del cuello. Estoy terminando haciendo una vuelta, voy por el derecho de la labor. Ahí me voy a quedar, ahí voy a dejar mi hebra y ahora estos son los puntos que voy a dejar en espera. Ahora vamos a tomar una hebra de lana nueva y con ella vamos a empezar a tejer los puntos que habíamos dejado en espera. Vamos a cerrar los 14 puntos centrales para seguir formando nuestro escote. Entonces, para que no se nos abra aquí, no quede el tejido abierto y después haya que estarlo surciendo, vamos a levantar esta hebrita que está entre punto y punto y la vamos a retorcer. Tomo la patita de atrás y la vuelvo a meter a la aguja para que me quede retorcida. Este punto no cuenta, lo vamos a tejer junto con el primer punto que tenemos allí. Entonces tomamos nuestra hebra nueva de lana
y tejemos este primer punto y tejemos el segundo. Ahora deslizamos el primero sobre el segundo. Ya estamos rematando. Rematamos 1. Tejo y remato. Remato 2. Rematamos flojito. No queremos que se nos frunza el cierre. Vamos a rematar en total 14 puntos. Esto es 3, 4, 13 y 14 puntos. Y ahora aquí en la aguja, más todos los demás, los vamos a continuar tejiendo normalmente en punto Santa Clara. Son 49 puntos, igual que los que tejimos del otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es tejer el mismo número de vueltas que tejimos en el otro lado. Muy bien, ya llegamos al mismo número de vueltas en los dos lados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer aquí por el lado revés de la labor y cuando nos terminemos los puntos simplemente vamos a agregar el mismo número de puntos que rematamos al hacer el escote, que fueron 14 puntos. Entonces vamos a empezar a tejer por aquí. Comenzamos. Me termino los 49 puntos y ahora voy a aumentar 14. Yo los aumento de la siguiente manera. Le doy la vuelta a la aguja y entonces tejo aquí un punto y lo monto en la aguja izquierda. Llevo 1, tejo y lo monto. Llevo 2, tejo y lo monto. Llevo 3 y así hasta que llevemos 14 puntos. 13 y 14 puntos. Muy bien. Ahora vuelvo a darle vuelta a la labor y voy a retomar los puntos que había dejado en espera y voy a continuar tejiendo. Esta hebra simplemente la jalo para que no se me haga grande el punto. Después la vamos a rematar. No pasa nada. Y continuamos tejiendo igual en punto Santa Clara. Terminamos la vuelta. Y ahora simplemente vamos a continuar tejiendo todos nuestros puntos. Ya tenemos otra vez en la aguja 112 puntos. Entonces continuamos tejiendo. En este punto estamos ahorita después de agregar los puntos que habíamos disminuido en la primera parte del escote. Ahora ya lo cerramos. Por aquí cabe cualquier cabeza normal de mujer adulta, no se preocupen. Yo les recomiendo que cuenten el número de vueltas que dimos en la manga al empezar a tejer nuestras mangas. Es muy fácil contarlos en el punto Santa Clara, se cuenta muy fácil. Esta vuelta donde aumentamos ya no la cuenten hasta la vuelta que tenemos antes de hacer los aumentos, porque ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo con los 112 puntos hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos desde el momento que agregamos los puntos de la manga hasta aquí, hasta donde aumentamos o cerramos el escote nuevamente. Cuando lleguemos ahí les indico cómo vamos a cerrar los puntos de las mangas. Bueno, ya terminamos de tejer las vueltas que necesitábamos para completar la manga. Nuestra manga mide de ancho a aproximadamente 38 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando esos 28 puntos que agregamos antes. Entonces empezamos a tejer, deslizo el primero, tejo el que sigue y remato, monto el que había deslizado sobre el que tejí. Flojito, acuérdense, ese es el secreto para cerrar las labores, siempre flojito para que no se frunzan los remates. Y así hasta que rematemos 28 puntos. 27 y rematamos el último 28.
Ahora tejemos todos los puntos que nos quedan en la aguja. Listo. Y ahora que empecemos a tejer la vuelta por el otro lado, vamos a ir haciendo lo mismo, cerrando los 28 puntos que habíamos montado para la manga. Deslizo y remato. 1, 2, 3, 27 y 28. Y ahora en la aguja nos deben quedar los 56 puntos con los que empezamos a tejer. Aquí tengo 55 más este son 56 puntos. Y ahora con estos puntos vamos a continuar tejiendo hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos al principio de nuestra labor antes de aumentar los puntos para las mangas. Para esto pues simplemente contamos las vueltas que dimos en esa primera parte y las igualamos. Cuando lleguemos ahí ya solamente vamos a cerrar todos los puntos. Listo, completé el mismo número de vueltas que en la primera parte del suéter, aquellos 33 centímetros, y entonces ahora simplemente vamos a cerrar todos los puntos. Acuérdense que cuando cerramos tenemos que ir tejiendo siempre manteniendo la misma tensión que hemos tenido durante toda nuestra labor y muy flojito para que no se nos frunzan esos remates. Último punto, tejemos igual de derecho retorcido y rematamos. Ya está. Ahora por este arito que nos queda aquí pasamos la hebra. Ya quedó el suéter. Ahora solamente nos falta hacer las costuras. Vamos a ver cómo las hacemos. Para hacer las costuras del suéter es muy sencillo, solamente es una sola costura, pero como tiene dos direcciones diferentes el tejido, tenemos que hacerlo en dos partes. La primera es en el costado, esa es muy sencilla porque vamos a unir nudo con nudo, vamos a hacer costuras planas. Es un poco más complicada la de la manga, aquí ya están hechas las costuras. Así nos va a quedar finalmente. Entonces les voy a enseñar primero cómo hacer la de la manga y luego ya hacemos la del costado. Lo primero que tenemos que decir aquí que bueno, tenemos una puntada, el punto Santa Clara es totalmente reversible, entonces no tenemos revés ni derecho de la labor, en realidad los dos lados se ven exactamente igual. Cada quien tiene que escoger cuál quiere que sea su derecho. El derecho es lo que vamos a tener aquí por fuera. Lo que nosotros vemos es el derecho de la labor y vamos a poner la manga de manera que nos quede así empalmado. Podemos ver que aquí tenemos una serie de cadenas y del otro lado también la tenemos, pero está volteada en el otro sentido. Aquí están nuestras cadenas. Entonces vamos a ir tomando una patita de la cadena de este lado y una patita de la cadena de este lado. Fíjense cómo. Ya tengo enhebrada mi aguja lanera y ya la tengo fija en uno de los dos extremos, en uno de los dos lados. Entonces aquí ya la atoré, la voy a pasar para este otro punto, el punto de este lado, para poder unirlos. Y ahora sí, vamos a empezar a coser. Fíjense bien, de este lado de la labor vamos a ir tomando la patita de arriba. Aquí vemos que tenemos una serie de onditas. Este es el surco del punto Santa Clara. Y esta es la cadena de donde rematamos la labor, donde la terminamos. Entonces, en esta cadena donde terminamos la labor, tiene una patita de abajo el punto y una patita de arriba. Arriba porque es la que me queda a mí más arriba. Bueno, esa es la que voy a ir tomando. Tomo esta patita y paso la aguja. Y ahora, de este lado de la labor voy a tomar la patita de abajo. No tomo esta de arriba. Voy a tomar esta patita de abajo. Tomo con movimiento
envolvente. Entonces, de derecha a izquierda, tomamos esa patita de abajo y jalamos. Ya está, la primera unión. Ahora nos venimos al otro lado y tomamos la patita de arriba, igual, de derecha a izquierda. En el otro lado tomo la patita de abajo. Esta es la que me toca. No es esta es la de arriba, esta no. Yo tomo la patita de abajo. Envuelvo de derecha a izquierda. Ahora aquí la patita de la parte de arriba de la cadena. Y ahora en este lado es muy sencillo. Aquí nos puede costar un poquito más encontrar cuál es la patita de abajo. Es esta que está aquí. Y ahora para este lado, parte de arriba. Y ahora para este lado, la parte de abajo. Y así con mucha paciencia vamos a ir haciendo la costura hasta que lleguemos a la sisa. Y este será el último punto porque ya después lo que empieza es el lateral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar esta hebrita. La regresamos por el mismo punto donde la acabamos de pasar. Y ahora volteamos nuestra labor hacia el lado de adentro, por el revés. Paso para acá y hago un nudito, un remate. Y pierdo la hebra. Y ahí cortamos. Entonces ya nos quedó la primera parte, la parte de la manga, que como les dije es un poquito más complicada. Ahora vamos a hacer la del costado. Esta es muy sencilla. Ya enhebré la aguja con el sobrante de lana que tenía aquí de cuando empezamos a montar los puntos. Bueno, pues quedó un poquito de lana, esa voy a aprovechar. Si me hace falta, pongo otra hebra, no hay problema. Aquí la tengo en el lado izquierdo, entonces voy a fijar con el primer punto del otro lado. Simplemente la vamos a fijar. Esta va a ser nuestra primera puntada. Ahora lo que sigue es muy fácil porque aquí tengo nudos que se fueron formando y del otro lado tengo los mismos nudos del final de la vuelta. Entonces simplemente voy a pasar mi hebra aquí por el primer nudo. Y ahora me vengo al otro lado y paso igual la hebra por el nudo. Y ahora me regreso a este lado y paso la hebra. Y ahora a este lado y paso la hebra. Esto es, ahora sí que como dice el dicho, es coser y cantar. Entonces vamos a hacer toda esta costura. Y luego ya simplemente vamos a rematarlo. Llegamos al final. Y así nos queda. Aquí tenemos la costura del costado y aquí tenemos la costura de la manga. Queda muy bien de esta manera. Entonces ahora voy a pasar mi hebra para acá, hacia abajo, la parte de abajo de la labor. Y aquí la voy a rematar, igual que remate la otra. Hacemos un nudito. Y ahora perdemos esa hebra. Antes de terminar, nos falta rematar las dos hebritas que nos quedaron en el cuello. Bueno, entonces vamos a utilizar una aguja lanera. Vamos a pasar por aquí esta hebra. Tratamos de cerrar este hoyito que quedó aquí. Es normal, así queda.
Entonces pasamos por aquí y ahora simplemente nos venimos a los nuditos estos laterales. En el primer nudito ahí paso mi hebra y ya me quedó perfecto. Ahora simplemente paso la hebra para la parte de adentro por el revés de la labor y aquí la puedo perder un poquito y hacer un rematito pequeño. Ahí está. Y simplemente ya la perdemos un poquito más y después cortamos y ya nos quedó. Ya está listo. Aquí cortamos y ya quedó. Escondemos la otra igual, yo ya la había escondido y ahora sí vamos a ver cómo nos quedó el suéter. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un suéter verdaderamente sencillo. No hay nada tan sencillo como este suéter. Súper fácil, una sola pieza, punto Santa Clara, y el resultado pues es fabuloso porque es un suéter muy bonito y muy cómodo además. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.